Bueno, lleva 2 días desde que fuera presentado como el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y ya está en el centro de la polémica, entre otras cosas, por defender la posibilidad de que haya lucro en las universidades. Hablamos de Matko Koljetic, quien nos acompaña en los estudios de CNN Chile. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Gracias. Ahora aclaremos ese primer punto. Usted ha dicho que está a favor del lucro en las universidades. ¿Por qué? A ver, tú lo dijiste bien. Hablaste que yo estoy a favor que exista la posibilidad de que haya lucro en las universidades, que no significa que piense que haya que privatizar universidades ni nada que se le parezca. ¿Pero por qué el lucro podría ser algo positivo en una universidad? Explíquenos. Hemos leído sus papers, pero queremos que usted se lo explique a la gente. Mira, por una razón muy sencilla, la educación requiere inversión. Y mientras más inversión haya en un país en educación, pienso que es mejor para el país. Y por lo tanto, si hay inversionistas privados que quieren hacer inversión en educación, y eso se permite en los niveles de educación básica, media, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales, no veo que haya razones de fondo que digan que no debe haber lucro en la universidad. ¿Por qué esa excepción? Eso es la pregunta. Ahora, por cierto que esto es una posición que tiene una base de libertad de emprendimiento, de que las personas puedan desarrollar proyectos. Todo esto bajo el supuesto, sin embargo, Mónica, de que esté estrictamente regulado. Porque los mercados sin regulación llevan abusos. Y yo creo que en este momento en Chile nosotros estamos en el peor de dos mundos. Estamos en un mundo en que se prohíbe el lucro en las universidades y sin embargo hay la hipocresía de que todos sabemos, todos los chilenos, de que hay universidades con dueños y que son dueños que lo que hacen es lucrar con los estudiantes. Como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿qué va a hacer usted con esa situación hipócrita en que, como usted dice, hay dueños que lucran en las universidades pese a que la ley se los prohíbe? Mira, la ley es muy clara en eso y yo puedo pensar que a lo mejor debiera haber la opción de que haya universidades con fines de lucro en las universidades. Pero, dado que la ley lo prohíbe, yo voy a ser absolutamente implacable con mi voto. Tienes que pensar que yo soy uno más de 15 personas en una comisión. Y voy si se da una situación en que efectivamente hay una demostración palpable de que hay lucro en la universidad, en una determinada universidad, mi voto va a estar en contra de acreditar esa universidad. Más allá del voto, si usted se forma la convicción de que hay lucro en una universidad que usted está viendo por el tema de la acreditación, ¿no debería denunciarlo ante la justicia? Porque eso está violando la ley. Mira, tendría que asesorarme con un abogado. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero comercial y más aún especialista en marketing. Entonces, más aún un funcionario público tiene la obligación de denunciar ante la ley si sabe que hay un delito. No me temblaría la mano ni un segundo. Ahora, déjame decirte una cosita, Daniel, sobre el rol del presidente de la comisión, porque para no llevar, tal como está hecha la ley hoy día, el rol del presidente es ser un primus inter pares en la comisión. Todas las capacidades ejecutivas, por ejemplo, los poderes para firmar cheques, para administrar la institución, los tiene un cargo que se llama secretario ejecutivo. Ahora una pregunta, ¿usted cree que las universidades chilenas serían mejores si se les permitiera lucrar abiertamente por ley? No lo sé, es re difícil afirmar una cosa así. ¿Y qué universidad? Espérame un segundito. Pero lo que sí pienso es que, como te dije antes, que esta situación escondida que hay no es una situación que favorece a nadie. Pero cuando se habla de lucro, ¿Qué universidades exitosas hay en el mundo? No, en Chile. ¿Que son privadas? De las que lucran, ¿cuál le parece excelencia? Ay, no me pidas que haga eso. ¿Por qué? Porque no tengo antecedentes para contestarte. Son sospechas que existen en el ambiente universitario. Hay la comisión de la Cámara, la comisión de investigación que se estableció en la Cámara, dijo que había 3 o 4 universidades en que había evidencia de lucro. Pienso que probablemente ese trabajo tiene alguna verosimilitud. ¿Usted va a pedir que se investigue eso? No sé si está dentro de las atribuciones de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Va a ser la gestión ante el Ministerio para pedir que se investigue eso? Es que, claro, es que sí, mira, yo todavía no he asumido, llegué hace 2 días y créeme que los últimos 2 días me lo he pasado en reuniones con los medios, porque este tema del lucro, parece que en este país, oye, nadie puede decir algo
que el movimiento estudiantil, que sea opuesto a lo que dice el movimiento estudiantil. Déjame decirte que yo llevo por lo menos 20 años escribiendo y diciendo esto, y lo he hecho en múltiples instancias. Se difundió un artículo del año 96 mío, que ha sido sacado a contexto porque fue una presentación que yo hice verbal, que se transcribió y que se publicó, yo ni siquiera lo tengo en mi lista de publicaciones, en una reunión sobre gestión financiera de las universidades. Te puedes imaginar que era una cosa como muy de especialista. Lo leímos completo. Está bien escrito, pienso yo. ¿Tiene alguna cosa interesante para preguntarle? Déjame decirte que además yo participé en la comisión asesora presidencial que instituyó la presidenta Bachelet en el 2007, en la cual hubo un voto de minoría que establecía que no veía razones por las cuales no debía haber lucro como una posibilidad en las universidades. En ese voto de minoría te llevarías una sorpresa a quienes me acompañaron en ese voto. ¿Quiénes? No queremos ya la sorpresa. Mónica Jiménez, ¿Ya? Pedro Rosso, Agustín Esquella, el doctor Torres, que en ese momento era decano de la Silva Enrique. No me acuerdo cómo votó Fernando Montes, puede haber votado en contra, no me acuerdo. Para cerrar el tema del lucro, bueno, usted decía, y lo había explicado claramente su posición a favor, ¿hay alguna universidad de las de excelencia, de las 10 o las 20 mejores del mundo, que sea privada con fines de lucro? No. ¿Y eso no le hace pensar que tal vez no es la mejor fórmula entonces para tener universidades de excelencia, si todas las universidades de excelencia en el mundo son o públicas o privadas sin fines de lucro? No. ¿Por qué? Porque las universidades se construyen a través de los siglos, mi querido Daniel. Una universidad como Oxford o Cambridge, una universidad como la Católica o la Chile, son universidades que tienen 150 años, que tienen 120 años. Tú no haces una universidad de excelencia en investigación, en particular, en 10 años. Tendrías que destinar un montón de dinero enorme. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Este fenómeno de las universidades con fines de lucro es un fenómeno muy reciente. Es un fenómeno que puede tener 15, 20 años en el mundo. Antes no existía. Démosle el tiempo al proyecto. Ok. ¿Ah? Ahora, perdóname un segundito, Mónica, que te interrumpa de nuevo, pero una última argumentación. Si tú miras lo que pasa en la educación secundaria chilena, en la lista de los 100 mejores colegios sí hay entidades con fines de lucro. Que está permitido legalmente. Está permitido, qué sé yo, y les va muy bien. Claro. Entonces yo no veo razón para que en, digamos, 50 años más, en la lista de las mejores 100 universidades del mundo no haya una. Pero eso no es el punto. Sí, hablemos justamente de este, usted hablaba de este texto, usted mismo lo citaba, gestión financiera de la educación superior, y usted hablaba de las universidades como empresas y de los estudiantes como clientes. Sí. ¿Es esa la visión que usted tiene de la educación superior? Porque entonces uno deduciría que para usted la educación es un bien de consumo. No es un bien de consumo. Usted no lo precisó así, pero es un bien de inversión. Un bien de inversión. Pero usted tiene la visión de los estudiantes como clientes y de las universidades como empresas. ¿Nos puede explicar un poco más? Sí, claro. A ver, tienes que pensar que yo llevo 40 años enseñando marketing. ¿Ya? Lo sé. En el marketing, tú lo que haces, o en la disciplina del marketing, lo que tú haces es que estudias fenómenos que ocurren en la realidad y los tratas de explicar desde un punto de vista científico, porque es una disciplina que ha avanzado mucho como ciencia, los tratas de explicar desde la disciplina. Y en la disciplina del marketing, sí, las personas que compran un producto son clientes. Y por lo tanto, por eso te digo, está sacado fuera de contexto. Si tú me preguntas a mí, cuando yo estoy en mi sala de clases, si yo considero a mis alumnos clientes, ciertamente que no. Pero cuando yo era vicerrector de Asuntos Económicos de la Católica, que lo fui durante 7 años, yo tenía que considerar eso en mi argumentación, en mi forma de pensar la universidad. Cuando yo llegué a la universidad, Mónica, perdóname que te lo diga, los baños eran un asco, las salas estaban muy deterioradas, la universidad estaba altamente endeudada, había problemas de todo tipo, había una crisis financiera gigantesca al punto que durante 4 años a los profesionales y administrativos, académicos de la universidad no les habían reajustado el IPC en los sueldos. Esa situación la corregimos en un par de años y lo que yo hice fue convencer a las personas a las personas que trabajaban en la universidad, que no podíamos seguir dependiendo solamente de los subsidios estatales, que también pienso que son necesarios. Y hablando de reajuste, usted decía en ese paper, en ese minuto, no sé si habrá cambiado la opinión, por eso lo pregunto. No he cambiado mi opinión. De nada de lo del paper. Bueno, ya, entonces por lo mismo. Usted cuestionaba que las universidades
universidades cobraran aranceles artificialmente más bajos que lo que costaba producir el producto educacional. ¿Deberían subir? ¿Usted cree que los aranceles en Chile son bajos? ¿Deberían Déjame subirlos? precisarte el argumento, porque el argumento es un poquito más largo que eso, Mónica. El argumento era el siguiente. Los estudiantes universitarios no pagan en Chile o pagan muy poco. ¿Cómo se financia eso? Al final alguien tiene que pagar. Se estaba financiando con los sueldos de los administrativos y de los profesores, a los cuales se les pagaban unos sueldos miserables para hacer que los estudiantes no tuvieran que pagar. ¿Hoy día pagan poco los estudiantes, cree usted? Espérate, eso es lo que ocurría en esos años. Bien. Mi posición era que los estudiantes que estaban recibiendo la educación que se estaba brindando, que pudieran pagar, pagaran. En ese mismo paper, si lo leíste, hay una larga argumentación a favor de las becas y los préstamos. Sí, lo leí. Y que el Estado subsidia eso. Y había una larga argumentación de la intervención del Estado en apoyo a los bienes públicos en las universidades, que de nuevo es un concepto de economía. De modo que, sí, yo estaba en ese momento y sigo estando pensando que el costo de la universidad, el costo de entregar docencia, que es un costo muy alto y que favorece al alumno, porque el alumno, hay muchos estudios que muestran, Mónica, que un estudiante sin educación universitaria gana mucho menos, o sea, un egresado de educación secundaria gana mucho menos que un egresado de educación universitaria. Esa persona va a recibir un mucho mayor ingreso y por lo tanto hay mucha justificación para cobrarle lo que cuesta. Déjame decirte un último punto, es un poco anecdótico, pero es un último punto. ¿Tú sabes cuál es el principal problema? No sé si el principal problema, pero uno de los principales problemas que tenemos en el campus San Joaquín de la Católica, los estacionamientos. ¿Y sabes por qué? Porque los alumnos llegan, muchos de ellos, bueno, todos los profesores llegan, o casi todos llegarán en auto, la gran mayoría de los alumnos llegan en auto y vienen de colegios particulares pagados. Ahora, entonces, sí, si un alumno viene a un colegio particular, espera un segundito, Daniel, si un alumno viene a un colegio particular pagado, yo no veo ninguna razón para que la universidad no le cobre el arancel. Yo creo que eso nos hace reflexionar precisamente que el hecho de que los aranceles sean tan altos en la universidad es una barrera más para que los alumnos que no vienen de colegios particulares pagados, que no tienen auto, finalmente se queden fuera de la universidad en Chile. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Al final. Totalmente de acuerdo contigo. Es una vergüenza lo que estamos haciendo con el sistema de admisión de las universidades chilenas. Pero subiéndoles el arancel no se incentiva precisamente. No, una primero parte con la PSU. Por supuesto. La PSU perjudicó fuertemente, primero, a los estudiantes que provienen del sector técnico profesional, en que se les hace preguntas en la prueba PSU, para los cuales ellos no les han pasado la materia. Perfecto, pero subir los aranceles no ayuda. Segundo, estamos castigando a los alumnos que vienen de la universidad, de la educación fiscal, que no vienen preparados igual que los que vienen de la... De modo que los porcentajes de alumnos que vienen de esa educación no se corresponden en las mejores universidades de Chile con las vacantes admitidas. Entonces, hay primero una barrera de entrada por el lado de la PSU y que desafortunadamente no ha sido corregida, y te puedo mandar muchos papers hechos por mi hermano, entre paréntesis, y mi cuñada, la Mónica Silva y el Mladen, sobre este tema, de cómo estas barreras académicas inhiben la entrada de alumnos talentosos. Tenemos que hacer una pausa y luego vamos a hablar de la Comisión Nacional de Acreditación, que finalmente es lo que nos convoca. Hacemos una pequeña pausa en CNN Chile y ya estamos de vuelta. Bien. Bueno, estamos de vuelta con Matko Koljetich para hablar de la Comisión Nacional de Acreditación. Dijo usted, no corresponde poner en duda todo el sistema. Uno se pregunta por qué no, pensando en que la persona que está actualmente formalizada era solamente uno de los votos y las acreditaciones se votaban por los 15. ¿Cómo está tan seguro de que no hay problemas de fondo del sistema y de otras personas aparte del expresidente? Mira, en base... A ver, yo creo que en la comisión hay personas muy serias, muy responsables, intachables. Y ellos me han dicho que los procesos han sido de acuerdo a procedimiento. Yo creo que nadie pone en duda, oye, que la Chile y la Católica hayan obtenido acreditaciones de 7 años. No sé. ¿No será un prejuicio eso? Puede ser un prejuicio, sí. Fíjate que uno de los rectores de universidades privadas con los que hablé ayer cuando me nombraron, que hice una serie de llamadas para decirle que estaba disponible para hablar con ellos, que quería buscar esa conversación, me decía, mi universidad me dice, jamás va a llegar a 7 años porque tenemos un tope. Tienes razón, a lo mejor. Pero sobre todo lo que cuando te quiero esas decir, universidades tienen carreras que no están acreditadas. Por ejemplo, la Católica no tiene periodismo acreditado, entonces, claro. No. Ya, periodismo está acreditado en Estados Unidos. No, pero en se acreditaron antes que la Escuela de Administración de la Católica. Bueno, pero no digas que no está acreditado. Está acreditado por la... Bueno, ok. Bueno, pero universidades como la Universidad del Mar o como la SEC, que sí lograron la acreditación,
con la comisión, no solamente con el voto de Díaz, sino que con el voto de todos. No es para dudar Lo que que pasa está pasando en la es comisión. que esa ley que tenemos es muy remala, Daniel. Varias razones. Primero, te amarra el financiamiento de posgrado y el financiamiento del CAE y a los estudiantes a la acreditación. Entonces creas un incentivo perverso. Entonces, escúchame un segundito. Tanto en universidades públicas como en universidades privadas estaba el problema, que si tú no las acreditabas, les quitabas el CAE. Entonces, recuerdas el caso de una universidad pública o fiscal o estatal, como quieras llamarla, que tenía una carrera que se llamaba criminalística, con algo así como 4.000 alumnos. Si tú le quitabas la acreditación a esa universidad estatal, la dejaba sin financiamiento para los estudiantes que entraban. Entonces, ¿cuál era la solución que encontraban? Aparentemente, porque yo no era miembro de la comisión y por lo tanto no tengo por qué justificar lo que pasaba, pero la ley estaba hecha así. Había un incentivo perverso que hacía que los tipos dijeran, que la comisión estableciera una acreditación de un año para ver si se arreglaba el problema en un año. Ahora, pero eso es pésimo. Ahora, lo que dice el presidente Sebastián Piñera en una entrevista en Tolerancia Cero el domingo es que hay hartos casos más que está investigando la Fiscalía y que parece haber encontrado antecedentes. Es efectivo, hay hartos casos más. No te puedo decir mucha información. Yo tuve el privilegio de que hoy día me recibiera el presidente Piñera y me comentó que él tenía información de que aparentemente había más casos. ¿Más universidades? No te puedo decir porque no hablamos del tema realmente, me lo dijo como al pasar. Fue un Pero por lo comentario mismo uno se vuelve a preguntar, entonces si efectivamente no corresponde dudar o no es normal que se dude de todo el sistema. Si hay más casos, hay más investigaciones, hay más irregularidades. Sí, mira, un lector escribió en la segunda hoy día diciendo que yo había dicho que eran casos cerrados, todos los casos de acreditación. Tienes que pensar que solamente universidades hay como 60. Acreditar una universidad es un proceso súper engorroso y largo. Reabrir todos los casos es absolutamente no factible. Pero al menos cerrar algunos casos de la Universidad del Mar, de la Pedro de Valdivia. Espera un segundito, Daniel, espera un segundito, por favor. Esos problemas, ¿te acuerdas del dicho Arroz Luco que decía que los problemas o no se resuelven o se resuelven solo? En este caso, afortunadamente, cayeron en la cola de los que se resuelven solo. ¿Cómo así? La Universidad Pedro Valdivia expiró su acreditación, entiendo que el mes pasado, y la Universidad del Mar expira, entiendo que en una semana más o 2 semanas más. La SEC creo que tiene algo así como un año más. Vamos por partes. En los problemas grandes hay que convertirlos en hartos problemas chicos y los solucionando de uno. Ya por lo menos el problema de la acreditación de esas 2 universidades que están siendo cuestionadas, ya no corre la acreditación, los alumnos ya lo van a saber para la admisión que viene ahora en enero, y creo que vamos a tener que ver qué es lo que ellos hacen y qué es lo que hacemos nosotros. O sea, ahí ellos podrán postular a nuevas acreditaciones en el futuro, en fin. En el caso de la SEC, yo creo que si efectivamente hay antecedentes que indican que puede haber una situación irregular, va a haber que revisarlo. ¿Y usted va a pedir a la Fiscalía saber los antecedentes de los otros casos que están investigando? Me imagino que es una información que a usted le interesa saberlo, ¿no? Mira, de nuevo, no sé nada de derecho procesal y por lo tanto no te puedo decir si tengo el derecho a pedirle algo a la Fiscalía. Pero si la información es pública, claramente que la comisión tendrá que reaccionar. Que no se nos quede algo en el tintero. En el proyecto del gobierno se les va a dar acreditación, el nuevo que están enviando, por 6 años, se acreditan o no se acreditan. Lo que yo quiero saber, además no va a recibir el dinero del Estado, el que no está acreditado. Quiero saber si usted cree que para darle dinero a una universidad, la exigencia debiera ser solo acreditar la universidad o acreditar cada una de las carreras que quieran recibir fondos estatales. La experiencia internacional es que tú haces las dos cosas. Obligas a las dos cosas, digamos. Obligas a la institucional, porque eso tiene que ver con darle una señal al alumno, al postulante, en fin, de la calidad de la educación que ofrece esa universidad como un todo. Hay aspectos que son comunes a toda la universidad. Piensa tú las bibliotecas, los campos deportivos, en fin. Y después, respecto a las carreras, porque dentro de la misma universidad puedes tener carreras de excelencia y puedes tener carreras no tan buenas. En el proyecto del gobierno va a ser obligación las dos cosas, universidad y carrera. No lo sé. ¿Pero usted lo va a proponer entonces, si no? Que también se agregue la carrera. Yo propondría que las universidades profesionales, centros de formación técnica, sean obligados a acreditarse, a pasar por el proceso. Algunos de ellos van a fracasar. Y mantendría voluntario la acreditación de carreras. El que una carrera no se presente, Mónica, a acreditación es una muy mala señal
para... ¿Y hay que darle plata si no se quiere presentar para acreditar esa carrera? A los alumnos que entran en esa carrera, ¿hay que darle plata al Estado? Es una buena pregunta, pero no tiene que ver con no tiene que ver con la Comisión de Acreditación. No, su opinión. Tiene que ver con el Ministerio de Educación. Probablemente no, aunque sigue existiendo ese... Tengo que pensarlo. Marco Goliatich, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo asume el cargo? La última pregunta. ¿Se adelanta? Creo que el lunes 17 de diciembre. El lunes 17 de diciembre. Era en enero, pero le pidieron que se adelantara. Así fue. Porque hay un problema mayor para solucionar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Nosotros nos reencontramos a las 10 en CNN Prime. Nos vemos en un hora más.